va con lo que tal vez sus ojos están viendo o lo que sus ojos no están viendo. Luego lo vamos a entender. Que necesitamos una generación que le crea al Señor. Por eso el tema de esta tarde es, aleluya, creciendo en la fe. Vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Hebreos, su capítulo 11. Y permítame leer algunos versos de ese capítulo. Te adoro, Señor, tú eres maravilloso. A ti sea la adoración, Jesús. Con un amén, dice amén. Hebreos capítulo 11. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor y por buena costumbre lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallada, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, cuando creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde es sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, cuando le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Grande eres, mi Jesús. Grandes son tus maravillas. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen fe de que Dios está en este lugar? En una ocasión Eliseo estaba con Giesi, gloria a Jesús, y voy a parafrasear. Ellos estaban, gloria a Jesús, próximo a enfrentar un ejército. Y Giesi estaba turbado porque se veía él con Eliseo, ellos solos, y decían, pero que ellos son más que nosotros. Y el profeta oró por él para que el Señor le mostrara que eran más los que estaban con ellos, el ejército que iba en contra de él. Físicamente 2 personas, pero en el mundo espiritual estaba Dios apoyándole con su ejército. Gloria a Jesús por siempre. Mi alma bendice tu nombre. Usted sabe, hermano, que en estos tiempos, más que nunca, hay que comerse la Biblia, hay que leer la palabra del Señor. Usted se preguntará, aleluya, ¿por qué a veces están pasando tantas cosas, tanta frialdad dentro del pueblo? O gente que no le quiere creer a Dios, tanto fuera o dentro de la iglesia. Y mucho de eso es por falta de leer la palabra del Señor y mantenerse en esa coinonía con Dios. Yo quiero hablar con el tema creciendo en la fe, porque es necesario que el creyente crezca en la fe. ¿Qué es la fe? Leímos en el libro de Hebreos que la fe, gloria a Jesús por siempre, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando nosotros hablamos de una certeza, estamos hablando de una seguridad interna de lo que Dios promete, de que lo que Dios promete es real, aunque aún no lo veamos. Hablar de una certeza es hablar de una seguridad. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, o sea, que lo que estamos esperando en Dios es seguro. Gracias, Jesús, por siempre. Gracias, Señor. Y dice la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de una confianza que no depende de las circunstancias visibles. Hablar de convicción es hablar de la confianza que no depende de las circunstancias visibles. Gloria a Jesús por siempre. O sea, que hablar de fe es hablar de seguridad, de algo seguro, algo que si Dios dijo que es así, así será. Y de algo que no va a depender de las circunstancias. Si Dios dijo que va a salir el sol, por más tormenta que se esté anunciando, el sol va a salir, porque es una seguridad. Y la fe hacia Dios, no a cualquier cosa, porque hay personas que a veces ponen su fe en algo ficticio, en algo pasajero, en algo que no le da la seguridad que Dios da. Pero cuando ponemos la fe hacia Dios, es tener la confianza hacia el Creador, que sabemos que cuando Dios habla, el carácter de Dios hace posible su promesa, su palabra, lo que Él dice. Y es por eso que cuando Dios habló en el libro de Génesis, dice, sea la luz, fue la luz, hágase la tierra, fue la tierra. Porque cuando Dios dice que algo va a pasar, pasa. Ahora bien, no debemos de confundir la fe con la esperanza. Porque si es cierto que van de la mano, no es lo mismo. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de esa expectativa confiada de que algo bueno y prometido por Dios sucederá en el futuro. Pero cuando hablamos de fe, estamos hablando de una creencia firme, inquebrantable de algo en la existencia de Dios o en la Escritura misma. Entiéndase que la fe puede pasar ahora mismo, el milagro se puede dar, la situación se puede cumplir inmediato, pero cuando hablamos de esperanza estamos hablando de algo que va a suceder en el futuro. Ahora bien, hay cosas que usted tiene la fe de que puede pasar, porque aún todavía no ve el milagro, todavía no ve que sea cumplido. Entonces ahí va la fe junta con la esperanza, pero no se puede, aleluya, tener solamente esperanza, hay que tener fe. Porque la esperanza sale de la fe.
Gloria a Jesús por siempre. Vamos a definir también qué es creer. Creer, aceptar como verdadero algo, poner la confianza en alguien y en una idea. La fe nace del acto de creer. Mi alma adora a Jesús por siempre. La fe nace del acto de creer. La gente primero cree y luego tiene fe. Porque ¿quién va a creer? Estamos en el mundo sin conocer a Dios. ¿Cómo vamos a tener fe en algo al cual no le creemos? Por eso dice la palabra que el que le cree a Dios es necesario que crea que le hay. Usted tiene que creer que Dios existe. Y cuando usted cree que Dios existe, entonces Dios va a poner la fe. Va a poner esa seguridad de que cuando Dios le prometa algo, le diga algo, así será. Pero dice la palabra del Señor que es necesario que usted tenga esa fe. Porque sin fe es imposible. Necesitamos crecer en fe. Venimos con esa creencia de que Dios existe, pero necesitamos entonces conocer a ese Dios para que nuestra fe crezca. No podemos tener la misma fe de hace 10 años atrás, en el buen sentido, porque tal vez 10 años atrás usted no conocía a Dios de la manera que lo conoce hoy. Se supone que ese transcurso del tiempo hizo que usted conociera más al Dios que lo llamó. Y al usted conocer más a Dios que lo llamó, se supone que su fe ahora es más inquebrantable, su fe es más grande que la que tenía anteriormente. Aunque también hay personas que cuando comienzan el Evangelio, inician con una fe ferviente, creyéndole a Dios de tal manera, pero el tiempo también hace que en vez de crecer esa fe, lo que hace es que se opaca. ¿Y qué quiere el Señor? Que en vez de que nuestra fe se opaque, el Señor quiere que nuestra fe crezca. Y en estos tiempos el Señor me inquieta porque creo que el Señor nos está llamando a que crezcamos en la fe. Pablo, en el libro de 2 de Tesalonicenses 1:3, da gracias a Dios por cuanto vuestra fe va creciendo en el Señor. Él está viendo cómo los creyentes van creciendo en fe. Cuando hablamos de crecer o de crecimiento, gracias Jesús por siempre, estamos hablando de avanzar, de desarrollarse, de madurar, no solamente en la parte física, sino también en lo personal, en lo espiritual y en lo emocional, lo cual implica aprendizaje, superación y transformación. ¿Usted entendió eso? Crecer. Cuando un niño inmediatamente entra al vientre de su madre, entra como un espermatozoide, pero no se queda ahí. Empieza a evolucionar, se junta con el óvulo, hace un feto, se vuelve un bebé. Cuando pasa el tiempo, 9 meses nació, pero tampoco se va a quedar ahí. Lo duro de todo esto es que si usted no tira una foto, si usted no graba, frente a sus ojos el muchacho va a crecer y usted no se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta cuando usted dé un tiempo sin verlo y cuando vuelve y lo ve esa progresión. Pero el niño va creciendo en sus brazos y usted no se da cuenta en el momento cómo fue que creció. Alabado sea el Señor. Pero aunque usted no se da cuenta cómo va creciendo, la parte física te está diciendo que el muchacho ya no tiene un mes. Cuando empieza a pasar 5 meses, el muchacho empieza a caminar, aleluya, 7 meses, empieza a moverse, a caminar, a gatear. Le empiezan a salir los dientes, gloria al Señor por siempre. Alabanza. Empieza a tener 1 año, el muchacho empieza a caminar, luego empieza a hablar. Lo que quiero decir que no se queda estático, empieza a crecer. Alabanza, se transforma. Empieza a ver a su alrededor cuál es el idioma que se habla aquí, español, pues déjame ver cómo aprendo. Y el muchacho empieza a aprender con alguien que está a su lado, que es su padre, su madre. Le enseñan a hablar, a decir mamá, papá, agua. Alabanza, le enseñan a ir al baño. El muchacho no se queda estático, a menos que tenga una situación X que necesite, aleluya, de un médico X que lo ayude. Pero en un caso donde no lo necesite, el niño va aprendiendo, empieza a crecer, empieza a hablar, a caminar, empieza a comer. ¿Sabe que el niño no sabe comer desde que nace? Aunque hay una respuesta fisiológica, una respuesta innata, perdón, gloria a Jesús,
que es la de tragar, succionar, pero cuando empieza a comer trozos, arroz, el niño tiene que aprender a masticar, a comer para que no se atragante. Y no va a empezar a los 3 años, sino desde chiquito empieza. Por eso cuando usted ve que un niño empieza a toser, cuando usted le da comida, no, eso es una respuesta normal. El niño está aprendiendo, tiene que dejarlo. Aleluya, que aprenda, gloria al Señor, porque si usted no lo deja que aprenda y todo se lo da machacado, va a llegar un momento que cuando tenga 2 años como quiera se va a atorar, porque es que tiene que aprender a tragar, gloria al Señor. Alabanza, así en la vida espiritual del creyente es como un niño que va creciendo, gloria al Señor, de que usted no se da cuenta en el momento que está creciendo, tiene que crecer, alabanza, aunque el padre no se da cuenta cuánto el hijo creció, hasta que pase el tiempo. Así mismo los cristianos, nosotros, el pastor, aunque no se dé cuenta en el momento, tiene que pasar 1 año, 2 años, y debe de decir creció un poco más. La iglesia debe de decir creció un poco más. No podemos quedarnos estáticos, hay que crecer, hay que desarrollarse, hay que madurar. Todo el tiempo no nos podemos estar en el mismo círculo. Hay que moverse del círculo y crecer más. El Señor nos está llamando a crecer en la fe, porque los tiempos no están igual que antes, y los mismos tiempos están cambiando. Y como los tiempos están cambiando, está también provocando o está exigiendo que el cristiano viva por fe. Y la Biblia dice que el justo por fe vivirá. Y si usted no sabe vivir por fe, cuando lleguen los tiempos que ameriten que usted viva por fe, entonces ¿cómo usted lo va a hacer? Entonces es necesario que usted empiece a practicar ahora la fe, para que cuando lleguen esos momentos duros y difíciles, alabanza al Cordero Santo, usted empiece a vivir y a saber vivir por fe. Alabanza. Alabanza. Lo primero que hay que reconocer en nuestra vida espiritual delante del Señor, cómo estamos, cómo está nuestra fe delante del Señor. Usted tiene que saber qué tanta fe tiene usted. Si usted le cree al Señor hasta por algo sencillo o por algo difícil, pero déjeme decirle que para nosotros aprender a manejarlo en el lenguaje de la fe, es necesario que se den situaciones que nos empujen a nosotros a usar nuestra fe. Recuerda que usted está llamado para hablar el lenguaje de fe. Si usted no habla el lenguaje de fe, el Señor lo va a meter en situaciones para que aprenda a hablar el lenguaje de fe. El niño que le mencioné, cuando empieza a hablar, empieza con palabras sencillas, empieza a decir mamá, empieza a decir papá, obra del Señor. Parece ser que estos son los nombres. Él entiende que mamá y papá son los primeros que le dan la ayuda. Cada vez que grita mamá y papá, el papá corre de una vez porque algo está pasando. En el mundo espiritual usted tiene que aprender cuáles son las palabras principales que usted tiene que saber llamar. Y lo principal es llamar al Señor. Usted tiene que aprender a llamar a Dios con fe. Hay gente que llaman a Dios por llamarlo. Hasta en el mundo llaman a Dios, le dan gracias a Dios. Pero cuando usted llama alabanza a Dios por fe, es diferente. Es como cuando un niño llama a su padre. Entonces cuando usted se mete en fe, llama al Señor. Entonces el Señor baja, porque a Él le agrada la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Si tú no lo llamas con fe, no le va a agradar. El Señor sabe que hay gente que lo llaman a Dios para pedirle, o cuando las cosas están bien, o cuando están mal, nada más. El Señor quiere gente que aprenda a llamarlo en todas circunstancias. ¿Cuáles son las primeras palabras que debemos aprender como niños para llamar a Dios en la fe? Hay que crecer en la fe. ¿Cómo voy a llamar al Señor? ¿Cómo voy a llamar a Dios? ¿Sabe que la fe es por medida? Por eso no podemos desesperarnos a querer tener hoy la fe que tenía, por ejemplo, Abraham. Porque la fe, Dios la da por medida. Dice la palabra, gracias Jesús por siempre. En Romanos 12:3. Si no, cuando habla el apóstol diciendo que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque hay una gente que Dios le da una medida de fe y a otro le da otra. Y usted dirá, ¿y por qué
¿por qué el pastor tal vez le da 60 y a mí me da 20? Ahorita yo le mencioné que el Señor permite situaciones para que su fe crezca. Es posible que a ese pastor ya el Señor lo haya llevado 10 veces 700 y todavía usted no ha ido al primero. O tal vez usted esté en la primera y para que su fe crezca es necesario que usted pase por situaciones. Hay gente que le ha orado a Dios para que el gas que se le está yendo se le fue, el Señor le eche gas y ha pasado. Pero para que esa persona orara y que ese gas, echara en ese gas, era necesario que se fuera. Era necesario que se diera una crisis. Se fue el gas, tal vez está lloviendo, ¿qué voy a hacer? Tengo unos muchachos que cocinarle. Entonces usted clamó al Señor para que Dios se lo multiplicara. Pero eso es algo sencillo. Hay situaciones ahora que tienen que ver hasta con la vida física del hombre. Situaciones de salud. Que usted no puede dejar que el médico se lo coma vivo. Alabanza al Cordero Santo. Médico. Y usted en el reino del cielo, lenguaje de fe, y todavía no ha declarado la primera palabra de fe, de salud en su vida. Hay que ir a médico, hay que ir, pero hay que declarar también la palabra de fe para que el médico se calle la boca, para que el médico glorifique al Señor, para que el médico diga verdaderamente que Dios existe. Alabanza. ¿Y cómo eso va a pasar? Pasando el proceso. Usted va a aprender a clamar al Señor. Y déjame decirle que los procesos no son buenos. Lo más duro del creyente tiene que pasar por situaciones que lo empujen a creer. Yo le preguntaría que si es fácil creer a usted, para que usted me respondería. Yo no sé qué usted respondería, pero yo creo que creer no es tan fácil. Si fuese fácil, el mundo no estuviera como está. Pero inmediatamente usted pasa por situaciones y clama al Señor, y usted ve cómo Dios le responde. Mañana, si usted pasa por otra situación, o si hay alguien que pasa por una situación, aleluya, similar, usted va a tener palabra para darle a esa persona, o va a tener fuerza para enfrentar ese proceso, porque sabe que el Dios que usted le clamó ayer, le puede clamar hoy también. Mi alma adora que vive. Mi alma adora que vive por los siglos de los siglos. Mi alma adora que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. ¿Qué nosotros podemos hacer para aumentar nuestra fe? Romanos 10:7 habla que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mi alma adora a Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que escuchar, meditar en la palabra de Dios hace que venga fe. Hace que venga la fe. Pero entonces si el cristiano no está meditando y no está leyendo, la fe que usted tiene, ¿qué va a pasar? ¿Va a crecer o va a menguar? ¿Va a menguar? Mire, la fe es como un músculo que si usted lo ejercita se pone fuerte. Inmediatamente usted hace ejercicio, su cuerpo va a cambiar, su pierna se va a poner más dura, el brazo se le va a poner más fuerte porque lo ejercita. Pero cuando usted deja de ejercitarlo, vuelve otra vez, el músculo se pone más bajito, se pone más blandito, porque no le está ejercitando. Eso mismo pasa con la fe. Cuando usted no la ejercita, se pone bajita. Gloria al Señor. Un ejemplo de esto es cuando usted está metido en la palabra del Señor y usted se pone a orar, se pone a llorar, a buscar el rostro del Señor. Cuando usted sale de ese retiro, cuando usted sale de ese ayuno, de ese silicio, de ese propósito que usted dice con Dios, usted siente que si hay un muerto, usted lo levanta en el nombre de Jesús. Usted siente que si hay un enfermo, usted ora y se levanta. Porque es un momento que usted está ejercitando su fe. Que aunque físicamente esté débil, en el espíritu está fortalecido. Usted siente que si Cristo viene, usted es el primero que se va. Porque usted está orando, usted está quitado del mundo. Pero cuando usted no está haciendo esto, cuando usted no está leyendo, usted le pasa días sin leer la
le pasan meses sin ayunar, le pasan años sin ciliciar. Usted sabe que Cristo viene, pero usted no sabe si se va como Cristo viene. Usted no sabe si se va y se queda. Usted dice, si Cristo viene, yo no sé en qué yo estoy parado. Usted no es capaz de orar ni por un dolor de cabeza, porque usted sabe que no está haciendo nada, que está frío. Pero cuando usted está meditando, leyendo la palabra del Señor, dice que la fe viene por el oír, su fe va a aumentar. Entonces, cuando estamos escuchando, cuando estamos leyendo las escrituras, aleluya, entonces esos síntomas de debilidad espiritual se empiezan a ir. Josué 1:8 dice que el Señor le dijo: haz de la lectura tu pan diario. Y también el salmista en muchas ocasiones, por ejemplo en el versículo 119 al 97, habla que en su ley él meditaba de día, de noche. ¿Y cómo habla el Señor de meditar en su palabra? Si usted no medita en la palabra, va a llegar un momento que usted no va a saber qué responderle a la gente. ¿Cómo Cristo le respondió a Satanás? Aunque sabemos que Cristo es la autoridad suprema, pero Satanás le vino por la palabra y Cristo le respondió por la palabra. No, pero tírate, porque ¿qué? No, ¿acaso no dice la palabra que a sus ángeles enviará para que tus pies no tropiecen en peña? Para que no te maltrate. Dios dice que te va a cuidar. Y lo dice la Biblia, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y lo defiende. Que Él te cuida. Ah, pero también dice la palabra: no tentará el Señor tu Dios. Cuando estamos quitados de la palabra del Señor, podemos ser hasta engañados. Mantengamos una vida de lectura y de meditación en la palabra del Señor. Otra cosa que podemos hacer para mantener nuestra fe y para que nuestra fe crezca es orar constantemente. Orar constantemente. Romanos 9:14. Aleluya. También hay una parte en el libro de Mateo cuando hubo un hombre que tuvo que decirle a Jesús: gloria a Jesús, ayúdame en mi incredulidad. Cuando este hombre quiso decirle esto: ayúdame en mi incredulidad, gloria al Señor, le estaba diciendo: quita esta duda y aumenta mi fe, en otras versiones. Porque llega un momento, aleluya, que las circunstancias a veces quieren opacar nuestra fe. Hay situaciones que no son tan fáciles y quieren opacar la fe, pero uno le dice al Señor: ayúdame en mi fe, porque es que yo sé que tú sabes sanar, yo sé que tú sabes multiplicar, yo sé que tú sabes cuidar, yo sé que tú quitas el miedo. Ayúdame a creer. Necesario que le pidamos la ayuda a Dios en oración. Gloria a Dios. La Biblia dice en Daniel 6:10 que Daniel oraba 3 veces al día. Una gente que esté conectada a la oración no tiene tiempo para tener una lengua, aleluya, como dicen por ahí, viperina. ¿Saben que hay gente que a veces están como ociosos de hablar de todo? No lo detiene nada. Cuando usted está buscando al Señor, llega un momento que tú estás hablando tanto que el Espíritu Santo te hace saber que tú estás hablando mucho. Si a usted le ha pasado, usted me va a entender. Como que está hablando mucho. Pero cuando usted ora, hermano, a veces usted está en tanta meditación que usted no tiene mucho como de qué hablar. Póngalo a prueba. Una gente que sale de un ayuno de 3 días no habla mucho. Santo, 2 días no habla mucho. Salió de un ayuno, la gente no habla mucho. Y no me refiero a un ayuno que comúnmente terminamos tal día a la 1, a las 2. Son buenos y hay que hacerlo. Porque para no hacer nada hay que hacerlo. Pero esos ayunos que usted se mete, que usted sale a las 6, que usted sale a las 8 de la noche, usted sale a las 10 de la noche, que dura un día, usted no tiene fuerza para hablar todo el día. Alabanza, usted se le transforma la mente. Y hay gente que necesita tener una mentalidad transformada, y eso es orando. Cuando usted ve una gente que habla de todo y por sus palabras provocan estas situaciones, eso es porque le falta la oración. Hay que preguntar
preguntarse cuántas veces al día ora y hasta cuántos minutos. Hay gente que ora tal vez 3 veces al día, pero ni 5 minutos orando. Me levanto en la mañana, oro corriendo. En la tarde tal vez usted ora corriendo. Gente que ora así, otro que lo impulsa a orar. Y es bueno que otro lo impulse, pero usted tiene que salir, orar. Porque cuando el otro no está ahí para impulsarlo, usted no lo va a hacer. Y Dios te está pidiendo a ti que crezcas tú. Mi alma adora al que vive. Otro punto para que nuestra fe crezca es obedecer aunque no entendamos todo. Obedecer aunque no entendamos todo. Donde leímos en el libro de Hebreos 11, en su versículo 8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Aleluya. Obedecer aunque no entendamos. Obedecer a Dios. A veces el Señor nos dice, esto. ¿Usted imagina que usted saliendo de un ayuno de 3 días? El Señor le dice que haga un ayuno. Usted tal vez se preguntará, ¿y cómo voy a ayunar si acabo de salir 3 días? Por algo el Señor ayunó 40 días y 40 noches, ¿por qué no fueron 20? Hay que obedecer aunque no entendamos. A veces el Señor nos manda a una casa para orar. Debemos ir a esa casa y orar. A veces el Señor te manda, mientras tú estás orando, te pone en mente a alguien y tú estás orando por otra cosa, ora por ese alguien, aunque tú no entiendas. Aleluya.